Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Hoy estamos iniciando la semana, estamos ya a día lunes, estamos iniciando la semana, su semana educativa. Entonces, pues es un gusto chicos saludarlos, iniciar esta semana con ustedes, seguir aprendiendo de este tema tan bonito y tan interesante como son los derechos humanos. Tema que aparte y fundamentalmente chicos, ustedes lo deben de manejar. ¿Por qué? Porque toda su actuación como trabajadores sociales se basa precisamente en el respeto de los derechos humanos, ¿no? Con su actuación dentro de la sociedad, ustedes promueven que haya respeto a los derechos humanos y recuerden que el disfrute de los derechos humanos, sin duda alguna, lleva a la calidad de vida y al bienestar de la sociedad o de una comunidad en específico. Bueno chicos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasadita estuvimos platicando acerca de las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos. Ese es el tema que estuvimos viendo, del cual estuvimos platicando. Yo les hablé de dos obligaciones, ¿no? Les hablé de la obligación de promover los derechos humanos, respetar los derechos humanos, y les había dicho que me habían quedado dos obligaciones pendientes, que esas son las obligaciones que veremos en la clase del día de hoy, ¿verdad? Bueno, ya vimos la de promover, ya vimos la de respetar, ahora vamos a ver la de proteger los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, la palabra proteger pues hace referencia a ese acto, ¿verdad? A través del cual una persona o cualquier ente nos otorga como una especie de armadura para que no nos dañen, para que no nos violenten de ninguna manera. Lo mismo pasa con los derechos humanos, chicos. La protección o la actividad de protección de los derechos humanos que lleva a cabo el Estado es una protección, es una armadura, ¿no? Más o menos es como una armadura que el Estado debe de tener para que ninguno de los miembros de su país, de su comunidad, pues sean violentados. Es decir, para que estén protegidos, ¿verdad? Ante cualquier violación de los derechos humanos, chicos, ¿sale? Esto se refiere precisamente a que no haya terceras personas que puedan interferir, puedan obstaculizar el disfrute de los derechos humanos que como miembros de una comunidad, pues a veces nos violentamos y a veces pues provocamos o somos obstáculos para que los demás puedan disfrutar de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces esta protección de los derechos humanos hace referencia a que el Estado debe ejecutar todas las medidas necesarias para que como seres humanos podamos disfrutar de estos derechos sin que terceras personas puedan violentarnos o puedan interferir en el disfrute que tenemos acerca de los derechos humanos. Un ejemplo de medidas de protección de los derechos humanos que varios o varias instituciones, dependencias o estados realizan son, por ejemplo, estas medidas que tienen que ver con las sanciones que se les aplican a los derechos humanos, ¿no? Las sanciones por lo general provocan miedo, provocan temor, y si tú sabes que si violentas algún derecho humano vas a tener una sanción, pues es una medida para proteger los derechos humanos. Por ejemplo, una de las instituciones que por naturaleza se encarga de la protección de los derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, ¿verdad? Cuando alguno de nosotros ha presentado una violación a los derechos humanos, de inmediato podemos acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que a su vez nos ha de canalizar a las dependencias adecuadas para que esa protección de los derechos humanos pues sea asegurada, y finalmente quien ha violentado algún derecho humano pues pague a través de la sanción que le corresponda. Muchas veces los derechos, la violación a los derechos humanos van a constituir delitos que se pueden perseguir por la vía penal. Entonces, cuando sea ese el caso,
pues la misma CNDH ha de canalizarnos a las dependencias, como por ejemplo la Fiscalía, para que esa violación a los derechos humanos sea perseguible como delito. ¿Por qué digo por la vía penal? Para los que no están familiarizados con este sinónimo, con este sustantivo, perdón. La vía penal hace referencia a delitos que son punibles, delitos que son castigables a través de la pena privativa de la libertad, es decir, a través de la cárcel, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, que te priven de la vida, eso obviamente te están coartando una esfera de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, tú puedes acudir, eso es un delito punible, un delito que merece pena privativa de la libertad. Si tu marido te maltrata físicamente o tú como esposa maltratas físicamente a tu marido, pues también es un delito punible. ¿Por qué? Porque amerita pena privativa de la libertad cuando pues los golpes generan algún tipo de consecuencia grave, ¿no? Y así. Bueno, chicos, ya vimos entonces que la acción de proteger los derechos humanos tiene que ver precisamente con la actividad que va a realizar el Estado para otorgar una especie de armadura, para otorgar una especie de caparazón protector, ¿verdad? A todos los miembros de la sociedad a través de las sanciones a los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos, para que estos se nos respeten, ¿verdad? Y nos vamos con la última, garantizar los derechos humanos. Este tiene que ver con que el Estado debe asegurar el pleno y el libre ejercicio de los derechos que tenemos como persona, ¿verdad? Por ello, ha de adoptar las medidas necesarias para remover cualquier tipo de obstáculo que pudiera existir y que pudiera además interferir, ¿verdad?, el disfrute de nuestros derechos humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos derechos humanos, ¿cierto? Pero el tenerlos no es suficiente. El Estado tiene que garantizarnos que estos derechos humanos van a ser cumplidos, van a ser respetados. Les voy a poner un ejemplo y luego lo voy a trasladar a los derechos humanos para que entiendan más o menos cómo funciona esta garantía. Cuando, no sé si alguno de ustedes han tenido la necesidad de ir a pedir prestado dinero con alguien, ¿no? Porque tenemos una necesidad muy grande. Vamos y pedimos dinero prestado a alguien, ¿no? Ese alguien nos dice, sí, bueno, si tú necesitas 5,000 pesos, yo te lo presto. Pero déjame una garantía para que yo sepa que me vas a pagar. Tenga asegurado que me vas a pagar. Y sobre todo en las casas de empeño esto se da mucho, ¿no? Te prestan tus 5,000 pesos, pero tú a cambio dejas tu iPhone último modelo, ¿no? Tu iPhone, el más nuevo que acaba de salir. Tú estás otorgando una garantía para que se tenga certeza de que tú vas a acudir a pagar. Lo mismo pasa en los derechos humanos, chicos. Los derechos humanos no son necesarios, no son propios, nos los deben de cumplir. Pero muchas veces hay violaciones. Por lo tanto, el Estado debe otorgarnos garantías que nos tengan asegurada el disfrute adecuado de los derechos humanos, que nos aseguren que nuestros derechos humanos se han de cumplir y quien no los cumpla o quienes nos los violenten, van a recibir una sanción. ¿Y cómo se hace esa garantía? A través de las leyes, chicos. La garantía se hace a través de las leyes, a través de los diversos instrumentos, tratados internacionales, convenios que firma el Estado con la finalidad de que los derechos humanos, de todos los humanos, sean respetados, ¿verdad? Ya por ahí les he mencionado, creo, algunos de los convenios o tratados internacionales de los que México es parte y ha firmado con la finalidad de garantizar el disfrute de los derechos humanos, chicos. Bueno, pues hasta ahí vamos a terminar, corazones, con las 4 acciones, las 4 obligaciones que tiene el Estado respecto de los derechos humanos. Si ustedes recuerdan, en primera medida vimos la acción o la obligación de promover los derechos humanos, que tiene que ver con dar a conocerlos, que toda la población, que todo el mundo conozca que son titulares de derechos y cuáles son esos derechos que les corresponden. La segunda obligación que vimos es la de respetar los derechos humanos, ¿no?
eso tiene que ver con que el Estado también tiene un límite, también tiene prohibiciones y por lo tanto sus prohibiciones hacen referencia a no violentar en ningún momento nuestros derechos humanos, no violentarlos, no limitarlos, ¿verdad? Y 3, proteger los derechos humanos. El Estado tiene que establecer las medidas necesarias para otorgarle este caparazón protector a todos nuestros derechos humanos, ¿verdad? Para que no nos los violenten, protegernos. En caso de que nos violenten, hay una sanción. Y garantizar los derechos humanos que tienen que ver con que estén establecidos en una ley de tal manera que ley, tratado internacional, convenio, ¿no? De tal manera que tengamos la certeza que si alguien nos violenta los derechos humanos va a recibir la sanción correspondiente, chicos. Bueno, hasta ahí, corazones, vamos a ver las obligaciones que tiene el Estado respecto a los derechos humanos, ¿sale? Ahora vamos a ver los deberes que tiene el Estado respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Ya vimos que cuáles son las obligaciones en general de los derechos humanos respecto al Estado, pero obviamente los derechos humanos pueden sufrir de violaciones. Alguien nos los puede arrebatar, alguien nos los puede lastimar, esos derechos humanos. Por lo tanto, a la acción o efecto a través del cual un derecho humano se ve lastimado, se ve disminuido en razón de una acción, se le conoce como violación a los derechos humanos. Y el Estado también tiene deberes respecto a la violación de los derechos, humanos, y de ese tema vamos a estar hablando en el resto del tiempo de la lección que nos quede, ¿verdad? Bueno, chicos, la primera obligación que tiene el Estado respecto a la violación de los derechos humanos es la obligación de prevenirlas, ¿no? El Estado no quiere que haya violaciones a los derechos humanos. El Estado quiere prevenir esas violaciones. Y la acción de prevenir, el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos hace referencia a frenar antes de que suceda cualquier acción tendiente a causar un detrimento de los derechos humanos de un grupo de personas o de una persona. Es decir, la palabra prevenir, dentro de las obligaciones que tiene el Estado respecto a las violaciones de los derechos humanos, va a hacer referencia a establecer medidas que paren cualquier conducta que vaya o que tenga como objetivo provocar un detrimento a los derechos humanos antes de que esto suceda, antes de que se cause un daño a los derechos humanos de un grupo o de un individuo. Esta conducta se debe de parar, y para ello el Estado debe realizar actividades preventivas. ¿Qué actividades preventivas puede realizar? Actividades preventivas de carácter administrativas, jurídicas, culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Base fundamental de la prevención es la toma de conciencia. Entonces el Estado debe establecer los métodos, recursos y programas necesarios para crear conciencia dentro de la población de la importancia de respeto y observancia de los derechos humanos, de la importancia también de prevenir cualquier conducta que va a constituir un delito y que además de eso va a dañar los derechos humanos de las personas. ¿A través de qué? Generalmente esta acción de prevenir se hace a través de prácticas, de programas, de pláticas que llevan a cabo ustedes, los trabajadores sociales. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes de una dependencia los mandan a dar pláticas a una comunidad para que las mujeres tengan información acerca de sus derechos humanos, estamos hablando de actividades de prevención
de prevenir la violencia a los derechos humanos, cuando ustedes van a dar plática a alguna comunidad, a los hombres de una comunidad, para sensibilizarlos acerca de la importancia del respeto a su familia, del respeto a sus hijos, a los derechos humanos de su familia. Ustedes están realizando una actividad preventiva. Cuando ustedes, por ejemplo, van a realizar una plática en contra de las adicciones o para prevenir adicciones, también están realizando actividades de prevención para evitar violaciones a los derechos humanos. Porque aquel que se encuentra bajo la ingesta de algún tipo de sustancia psicotrópica, de sustancia tóxica, pues su voluntad se ve afectada y por lo tanto puede provocar delitos que de alguna manera van a violentar la esfera jurídica de los derechos humanos de algún individuo o de algún grupo de individuos. Entonces también ahí están haciendo ustedes una actividad de prevención de las violaciones a los derechos humanos. Cuando van a dar pláticas de promoción de los derechos humanos, también están realizando actividades de prevención, porque están dando a conocer los derechos humanos con la finalidad de que las personas sean conscientes de qué derechos les corresponden y por tanto no violenten los de otras personas. Cuando ustedes van a dar pláticas a empresas, a dependencias, con la finalidad de tener un poquito más de empatía, de inteligencia emocional, también están promoviendo el respeto a los derechos humanos, pláticas de ética, etc. Entonces, esta actividad de prevención, el Estado generalmente lo realiza a través de programas que llevan a cabo ustedes como trabajadores sociales. Otra de las obligaciones que tiene el Estado respecto a las violaciones de los derechos humanos es investigarlas. La palabra investigación hace referencia, ¿verdad?, a profundizar acerca de un suceso, de algo, con la finalidad de descubrir la verdad histórica de ese hecho, con la finalidad de descubrir lo que ha sucedido a través de pruebas que demuestren los hechos, ¿verdad? Eso es investigar, es profundizar sobre algo, ¿verdad?, sobre alguna situación. El Estado tiene la obligación de investigar cualquier tipo de violación que se dé a los derechos humanos, ¿verdad? ¿A través de qué? Pues obviamente de actuaciones serias, eficaces, tendientes a relevar la existencia de las violaciones, el porqué de una violación, ¿verdad? Y pues obviamente identificar a aquellos sujetos que en su caso pues hayan producido esta violación a los derechos humanos para que no queden impunes, ¿verdad? Para que se castiguen. Por ejemplo, chicos, yo estoy segura que ahorita todos conocemos ya la historia de esta doctora que falleció en Ocosingo, ¿no? Aparte de que se cometió un delito, obviamente, hubo una omisión, una violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado, no? Pues investigar, tiene la obligación de investigar, de tal forma que creo que ayer escuché que esto ya llegó a nivel federal, ¿no? Y que le hicieron de conocimiento a la autoridad federal de lo que había sucedido y de la impunidad con la que se manejaron las autoridades del estado de Chiapas. Por ende, la secretaria, creo que es de Protección Ciudadana, o de la secretaria, la procuradora de justicia, pues estableció una comisión de vigilancia que va a venir a Chiapas y va a investigar, se va a hacer cargo de todo lo que tenga que ver con la investigación de este delito que se cometió en contra de la doctora. De tal manera que ahí es un ejemplo claro de cómo el Estado está realizando este deber en cuanto a la violación de un derecho humano: investigarlo, profundizarlo, conseguir pruebas, conseguir indicios, evidencias que puedan de alguna manera revelar la verdad histórica de lo que sucedió en el hecho de la muerte de la doctora, ¿verdad? Y pues obviamente a los sujetos que son culpables, para que esto no quede impune y por ende no se vuelva a repetir, ¿no? Para que no se vuelva a repetir, para que acciones como estas no vuelvan a suceder. Ese es un ejemplo, chicos. Lo mismo pasa en cualquier violación a los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de investigarlos a cabalidad, ¿ok?
Bueno, corazoncitos, nos vamos entonces a la siguiente obligación que tiene el Estado respecto a las violaciones de los derechos humanos. La siguiente obligación es sancionarlas. ¿A qué hace referencia la palabra sanción? ¿Cuál creen que sea el significado de la palabra sanción? Cuando hablamos, por ejemplo, de que estamos en una institución educativa y el maestro te dice, mira, alumno, tú no hiciste la tarea, por lo tanto te voy a sancionar. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar una pena, te va a aplicar un castigo. Lo mismo pasa en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos deben de sancionarse. Cuando se ha cometido una violación a ellos, esa violación debe sancionarse. Es decir, se le debe emitir un castigo, una pena al culpable, a quien realizó una violación de los derechos humanos. Si después de una investigación